Si aún no has tomado la carretera nacional desde Burgos a Cantabria para ver con tus propios ojos la única pirámide en pie de España, aún estás a tiempo, aunque puede que muy cerca de ser derrumbada. En medio del vasto y despoblado paisaje del Valle de Valdevezana, resalta un monumento enigmático que a primera vista es muy disonante con el lugar, pero causa aún más extrañeza cuando se conoce su origen. Aunque tiene la forma exterior de las pirámides que mandaban a construir los faraones egipcios para esperar convertirse en dioses en la otra vida, esta pirámide se construyó con un objetivo distinto en 1937. Veamos al detalle su historia olvidada y misteriosa. La pirámide de los italianos. También se pretendía que fuera una tumba piramidal, pero no para un solo faraón, sino para albergar a cientos de cadáveres, concretamente para parte de los italianos caídos en combate durante la Guerra Civil Española. El excéntrico monumento funerario fue hasta hace unas décadas una propiedad del Estado italiano, pero ubicada en tierras españolas. Allí, Franco pretendía que se sepultaran los cuerpos de los legionarios italianos que Mussolini había enviado para luchar durante la guerra. Pero la verdad es que muy pocos de los desdichados descansaron en el interior de la pirámide. La mayoría de los casi 400 cadáveres que fueron trasladados al mausoleo se enterraron en los alrededores del monumento, lo que hace aún más turbia la energía en el lugar. Esta construcción está en medio de la nada y no llega a ser un atractivo turístico porque recibe pocas visitas. Está más entre un monumento olvidado o un cementerio en desuso. Porque, además, los cuerpos que yacían a sus alrededores fueron desenterrados cuando en 1975 el gobierno italiano decidió la exhumación de los restos. ¿Por qué fueron removidos los cadáveres de los combatientes del lugar? ¿Por qué tanta excentricidad y misterio con los restos de estos 400 soldados italianos? Lo revelaremos en breve, pero antes revisemos cómo fue construida la particular pirámide. Cuando estalló la guerra, combatieron más de 50.000 soldados italianos enviados por Mussolini como miembros del cuerpo de tropa voluntario. Además de los aviones y submarinos, Italia aportó un gran contingente humano, del que perdieron la vida al menos 5.000 hombres. ¿Imaginas lo que significa para la época el traslado de esa cantidad de cadáveres a su país de origen? Esto se convirtió en un problema sumado a la guerra, por lo que muchos fueron enterrados en España. En 32 meses de combates, a medida que iban cayendo, los dirigentes italianos enterraron a sus soldados en cementerios provisionales, atando en los cadáveres las chapas de identificación y perdiendo, muchos, su identidad. En agosto de 1937, un inmenso contingente de soldados italianos que luchaban en el bando sublevado toman el puerto del Escudo en una sangrienta batalla con resultados nefastos para el bando republicano. Pero Franco, en signo de agradecimiento a Benito Mussolini, encargó a su cuñado y ministro de Exteriores que erigiera un monumento para 400 de los caídos a los que deseaba rendirles honores especiales por ayudar a Franco a ganar la guerra contra la República. Fue así como a finales de 1937 se iniciaron los trabajos de construcción en ese paraje natural de una estructura monumental de forma piramidal que tiene una altura de 20 metros y que para muchos es una reliquia arquitectónica y paisajística. Para otros, un lugar tenebroso. La estructura es de cemento forrado con placas calizas y fue proyectada por el arquitecto Attilio Radic y realizada por el capellán militar Pietro Di Barzi. El estilo se enmarca en la arquitectura de entreguerras dentro del racionalismo arquitectónico imperante en la época. El gran arquitecto que diseñó la pirámide aportó a la renovación de la arquitectura española en el segundo tercio del siglo pasado. Solía decir que los edificios formaban parte del paisaje natural de un país, como los árboles o las montañas. Por eso fue encomendado para construir este exótico monumento en el puerto del Escudo. Es necesario bajar por una escalera de hierro para llegar hasta la cripta. El interior de la pirámide contiene más de 300 nichos simbólicos, tapados con placas en las que se podían leer el nombre del soldado caído, y el lugar de su tumba en el exterior, pues 384 de los cadáveres fueron enterrados fuera de la pirámide, ubicados en forma de un círculo que la rodea, formando un símbolo de eternidad. Franco ordenó construir la pirámide con los cánones de la arquitectura fascista. Por ello, destaca una colosal M, cuyo significado no está claro. Los investigadores difieren en si hace referencia a Mussolini, a la palabra monumentum o ambas simultáneamente. Otros especialistas creen que significa moritorio, que significa cementerio en italiano. En el interior se pueden todavía leer consignas como presente, 3 veces, como gritaban cuando se notificaba la muerte de algún soldado. Ahora prepárate para lo más extraño. Esta colosal construcción no cumplió nunca con su objetivo, pues por una razón desconocida por los historiadores, solo 12 cuerpos de soldados reposaban dentro de la pirámide, en el primer piso de la misma. Los demás fueron sepultados en el terreno que rodea el monumento, con una cruz identificativa sobre el terreno.
Los lugareños dicen que ya no quedan cruces, que fueron saqueadas, y muchas se pueden localizar en cementerios de la zona, reutilizadas para otros fallecidos. Con el tiempo, surgió una leyenda urbana que ha corrido de boca en boca y que dice que los restos de los muertos fueron troceados para introducirlos en los nichos de la pirámide, debido a su reducido tamaño. Esta es una teoría que muchos descartan por completo, ya que los 400 cadáveres fueron llevados al lugar tras reposar en los cementerios temporales durante años. Únicamente quedarían los huesos de los fallecidos. Además, por el gran respeto que tenía la nación italiana, como otros países que participaron en la Primera Guerra Mundial, por los caídos en combate. Pero continuemos analizando la pirámide de los italianos para entender mejor su origen un tanto macabro. La enigmática pirámide de los italianos fue construida con total austeridad y funcionalidad. No se observan en ella elementos ornamentales. Se encontraron planos en los que se descubrió que había proyectado colocar un único adorno en la parte superior, pero finalmente esto se omitió. Se trataba de una estatua de la Victoria alada que coronaría la pirámide, pero nunca llegó a colocarse. Sin embargo, la pirámide posee elementos artísticos y decorativos mínimos que, para el arquitecto Pietro di Barzi, simbolizaban el camino de subida al cielo y la dureza de la batalla del escudo. Solo un adorno se conserva, en el lado sur de la pirámide, donde todavía se puede leer una frase. Como los soldados murieron peleando la batalla del escudo, en el epígrafe se juega con la palabra escudo como sinónimo de arma y nombre del puerto de la montaña donde tuvo lugar la batalla, al que unió el salmo de la Biblia latina, que significa «La espada rompió el escudo, y allí rompió a la vez los poderes de los arcos y la guerra». En el diseño se asocian la idea de pirámide antigua con la del panteón romano en su interior. El ingreso al interior del panteón se realiza a través de una escalera de hierro geométrica. Se atraviesa una puerta de 2 hojas, cerrada con un cristal esmerilado en su lado interno, decorado con elementos alusivos a la guerra y a la naturaleza. En su interior, a modo de un pequeño panteón, se abre un escudo circular que sirve de capilla religiosa para el culto, cubierto por una semiesfera que permite pasar la luz del exterior a través de 2 claraboyas en forma de cruz. ¿Te atreverías a entrar al interior de esta pirámide tenebrosa? Desde que fue inaugurada el 26 de agosto de 1939, la pirámide de los italianos no ha parado de suscitar toda clase de leyendas y enigmas a su alrededor. Habitantes más antiguos de localidades cercanas recuerdan cómo fue el día de la inauguración e incluso el menú que se sirvió ese día a los presentes. Al acto acudieron representantes como el ministro de Asuntos Exteriores del momento, el conde Galeazzo Giano, yerno de Mussolini, y Ramón Serrano Suñer, ministro de la Gobernación y cuñado de Franco, acompañados por autoridades civiles, militares y eclesiásticas. La simbología quedó plasmada hasta en el menú preparado para la ocasión. Huevos en revueltos a la montañesa, langosta a la italiana, medallones de ternera a la española, legumbres, tarta imperial, fruta y quesos de Santander. Desde el momento de su inauguración, el gobierno italiano fue el propietario del mausoleo. Durante más de 3 décadas pagaron a un pastor para que estuviera al cuidado de la zona y ejerciera de guía a los visitantes, pues 1 o 2 veces al año acudían allí desde Italia, familiares de los soldados muertos en batalla para visitar sus tumbas, además de turistas curiosos que se han preguntado desde siempre el porqué de una pirámide en el medio de la nada. Pero la aparente quietud de aquel mausoleo histórico llamaría a la tragedia, y en una visita de un grupo de excombatientes y viudas de los soldados italianos ocurrió lo peor. Quédate con nosotros y te contamos lo ocurrido. Era 19 de mayo de 1971. Llegó un autobús desde Roma con unos 50 familiares a bordo. Tras la visita al mausoleo y luego de que los presentes rindieron homenaje a los soldados, el autobús se disponía a regresar a los viajeros. Pero se despeñó bajando el puerto del escudo y murieron 12 de los pasajeros. 23 quedaron gravemente heridos. El lugar exacto donde ocurrió este accidente se conoce hoy por hoy como la Curva de los Italianos, ubicada a escasos 5 kilómetros del mausoleo. Este terrible incidente empujó al gobierno italiano a volver a trasladar los restos óseos de los combatientes, esta vez para regresarlos a su país natal. Se inició la exhumación de los cadáveres y 268 fueron llevados a Italia. Con el permiso y colaboración de los familiares, el resto fueron enviados a Zaragoza o no fueron hallados en su totalidad. Los 268 cuerpos fueron repatriados en cajas de zinc y el resto permanecen en la iglesia de San Antonio de Padua, donde reposan 2.788 muertos en la anexa Torre de los Italianos. Desde entonces, el mausoleo está abandonado a merced del deterioro y el vandalismo. El abandono del lugar por parte del gobierno franquista era claro, y también al gobierno de Italia le tenía sin cuidado preservar el edificio. El accidente fue el detonante para que ocurriera el desmantelamiento del singular cementerio en 1975.
David González, de 64 años, presenció lo ocurrido y relata que trabaja en un taller con una grúa con su jefe y a ellos les encargaron cargar en camiones unos monumentos que había en el exterior, una virgen y unos monolitos. Mientras tanto, veía cómo echaban los restos humanos en un carretillo y 2 soldadores se encargaban de sellar las cajas de zinc, donde metían un cráneo y una palada de huesos en cada una, de quien fuesen. Recuerda mucho frío y nieve, y que salió un cuerpo entero durante las excavaciones. Los trabajadores tumbaron ese cuerpo encima de la acera de la pirámide, porque decían que se deshacía, y al final tuvieron que traer una caja de pino. Explicaron los expertos en el momento que es posible que no se haya descompuesto por el mineral de la tierra. En 2 días acabaron la tarea, a la que asistió el cónsul de Italia y autoridades encargadas de llevar de regreso los cuerpos. Desde entonces, la pirámide de los italianos ha permanecido abandonada. Hitler se había quitado la vida y Franco quería olvidar rápido cualquier rastro de ayuda que hubiera recibido de los nazis y fascistas para no ensuciar su nombre. Unos años antes de que Benito Mussolini fuera ejecutado en Milán, ocurrió el encuentro con Franco. España estaba en un aprieto, con muy poca comida y combustible. A pesar de eso, el país, especialmente al principio de la guerra, mantuvo una relación cercana con Alemania e Italia fascistas, que tanto lo habían ayudado durante la guerra civil. Franco admiraba especialmente a Mussolini. Aunque lo encontraba viejo y deprimido, seguía considerándolo la mayor figura política del mundo. A pesar de esta admiración, Franco no quiso meterse en una guerra que habría sido un desastre para España. La pirámide del Puerto del Escudo quedó abandonada y expuesta a los estragos del clima, el robo y el vandalismo. Las placas de los nichos desaparecieron, al igual que las cruces que rodeaban el mausoleo y 2 columnas enormes que custodiaban la entrada. ¿Con qué interés se llevan partes de la estructura de la pirámide? Hoy en día está cubierta de suciedad y grafitis que se han convertido en parte de su aspecto. A lo largo de los años, algunas personas cuya identidad sigue siendo un misterio han ido desmantelando partes del lugar. Se llevaron la puerta, el altar y muchas placas de los nichos, además de las cruces. Los lugareños advierten que hay cazatesoros, que vienen con detectores de metales en busca de objetos personales enterrados desde la batalla de Puerto del Escudo. No solo buscan bombas o armas, sino también medallas de los soldados u otros objetos, con valor sentimental, que pueden dentro de unos años comerciar con un alto valor histórico. Pero ¿será realmente valioso todo lo que se encuentra en la pirámide de los italianos y sus alrededores? Los historiadores enfatizan lo importante que es conservar este lugar, aunque esté mutilado, para promover una verdadera comprensión de la memoria histórica sobre la guerra. Al menos deberíamos colocar un cartel, sugiere uno de los vecinos, quien lamenta la pérdida de un episodio crucial de la historia. Hace unos años, la pirámide de los italianos fue incluida en una lista de monumentos catalogados como símbolos contrarios a la memoria democrática. Sin embargo, no ha recibido la orden de ser demolida. Una vez catalogada, los propietarios serán responsables de retirarla o eliminarla. Desde que los italianos se llevaron los cuerpos, el terreno pasó a ser propiedad de la Hermandad de la Ribera, compuesta por 9 pedanías de Valdevezana y la localidad de Arija. Estos en el plazo que la ley estipule deberían demoler la estructura para que no quede rastro de homenaje alguno a lo ocurrido en el lugar. Desde que se promulgó la Ley de Memoria Democrática, las exhibiciones de la dictadura franquista y de sus aliados deben ser eliminadas. Sin embargo, para muchos, la pirámide de los italianos es un bien único dentro del patrimonio cultural de Castilla y León por su diseño y los valores estéticos, arquitectónicos y paisajísticos. Actualmente, no es el gobierno quien decide qué símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática hay que eliminar, sino que la Ley de Memoria Democrática deja esta facultad en manos de las comunidades autónomas. La ley señala que la Administración General del Estado determina cuáles son los símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, con los datos suministrados por las comunidades autónomas, quienes decidirán qué elementos deban ser retirados o eliminados. La destrucción de estos monumentos de este tipo crea posiciones encontradas. Algunos quieren eliminar cualquier vestigio del franquismo, mientras que otros prefieren mantenerlos por su valor histórico y como recordatorio del pasado. Pero, ¿qué piensan los lugareños sobre demoler la pirámide? La mayoría de los vecinos creen que sería un error derribar la pirámide de los italianos. Es el único monumento funerario así en España y es el lugar más visitado del municipio. La mayoría coincide en que el monumento ya no tiene simbolismo fascista y propone convertirlo en un centro de interpretación sobre la guerra. La verdad es que este santuario funerario de los restos de los soldados de Mussolini fallecidos en la batalla del Escudo, a pesar de estar abandonado a su suerte, está causando debate, a casi 70 años de su construcción. Si bien las autoridades locales han nombrado como bien de interés cultural a la pirámide de los italianos, esto no ha servido para detener
el desmantelamiento de su estructura y los actos vandálicos contra ella. La verdad es que si no es demolida por las autoridades, será el abandono y la desidia la que desaparezca esta enigmática estructura. Por ahora, los responsables proyectan hacer un cierre perimetral que impida a los vehículos acercarse a la pirámide y llevarse con facilidad lo poco que queda. En los próximos meses, proponen colocar una verja en la puerta de entrada al antiguo mausoleo para evitar el pillaje. Con la misma finalidad, el presidente de la hermandad también ha solicitado apoyo a las autoridades para instalar cámaras de videovigilancia en la pirámide de los italianos. ¿Crees que funcionará o será más fuerte la ambición de los cazatesoros históricos? Lo cierto es que para vivir la experiencia inquietante de conocer la pirámide de los italianos solo hace falta saltar una valla y a veces tener cuidado con las vacas que por allí pastan. Pero surgen muchas preguntas al recorrer los paisajes del norte de Burgos para visitar el lugar, puesto que los eventos ocurridos allí forman parte de la historia reciente de España y parecen estar suspendidos en el tiempo. Una de las más grandes interrogantes es: ¿dónde están los cadáveres que no fueron hallados durante la exhumación?